Carl Jung. ¿Cómo romper los pensamientos negativos que no te dejan avanzar? Hay pensamientos que no llegan como ideas. Llegan como sensaciones. Como un eco suave que atraviesa el cuerpo antes de tomar forma en palabras. Pensamientos que no nacen del presente, sino de un punto escondido en tu historia. Un punto que sigue vibrando, aunque tú jures que ya no existe. Y cuando regresan, lo hacen con una fuerza extraña, casi familiar, como si una parte de ti todavía viviera allí, atrapada en un tiempo que no quiere soltar tu mano. Carl Jung decía que aquello que no se vuelve consciente gobierna tu vida desde las sombras. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando aparece ese pensamiento que te repite lo mismo una y otra vez. No es casualidad, no es debilidad, es un llamado. Una invitación silenciosa para ver lo que tu mente ha intentado esconder durante años. Quizás lo has sentido. Ese momento en el que intentas avanzar pero una voz interna te empuja hacia atrás. Ese instante en el que deseas confiar, pero la duda vuelve como un reflejo automático. Ese día en el que te prometiste cambiar, pero un pensamiento negativo te recordó lo que fuiste, no lo que eres. No estás fallando. Estás escuchando. Porque la mente no repite para herir, repite para liberar. Y mientras más intentas silenciar aquello que te duele, más fuerte regresa, no para castigarte, sino para mostrarte el lugar exacto donde tu alma todavía está detenida. Ese lugar al que nunca has querido volver, pero que sigue esperando tu mirada. Ese fragmento de ti que nunca tuvo cierre. Esa emoción que no encontró hogar. Ese instante que quedó suspendido en la memoria del cuerpo. Hoy vamos a caminar hacia ese lugar. No con miedo, sino con conciencia. No con culpa, sino con presencia. Porque hay algo que casi nadie te conta. El pensamiento negativo que te persigue no es el enemigo, es la puerta. Y a medida que escuches esta historia, vas a comenzar a sentir ese momento en el que todo cambia. El momento en el que dejas de ser empujado por la mente y comienzas a ser guiado por tu propia luz. Y es justo antes de ese instante donde casi todos se pierden, pero tú no. Tú estás aquí, y lo que viene a continuación es el inicio de esa ruptura silenciosa que tu alma lleva tanto tiempo pidiendo. Hay pensamientos que regresan como si tuvieran memoria propia. No piden permiso, no esperan el momento adecuado. Simplemente vuelven, trayendo consigo una sensación que conoces demasiado bien, aunque ya no vivas en ese capítulo de tu vida. Y entonces te preguntas por qué, si todo parece estar en orden, algo dentro de ti insiste en recordarte heridas que juraste haber superado. Pero Jung veía otra cosa. Él decía que nada en la psique aparece sin propósito. Nada regresa sin razón. El pensamiento que vuelve no es un error, es un mensaje. Y mientras más lo ignoras, más fuerte se vuelve. Porque lo que retorna no es la idea en sí, sino la emoción que la sostiene. Esa emoción que nunca tuvo un cierre. Ese sentimiento que, en algún momento del pasado, no pudo expresarse y se quedó suspendido dentro de ti, buscando una salida. Sin que lo notes, la mente construye imágenes para traducir ese dolor. Le da forma, le da palabras, le da historia. Y lo que parece un pensamiento negativo es, en realidad, una emoción que intenta hablar en el único idioma que aprendió a usar. Por eso regresa, porque todavía no fue escuchada. Piensa en cuántas veces reprimiste lo que sentías para no parecer débil. Piensa en los momentos en los que tuviste que ser fuerte, incluso cuando no podías. Piensa en las palabras que nunca dijiste, en los finales que no tuvieron cierre, en los vacíos que llenaste con silencio para poder seguir adelante. La mente no olvida lo que el corazón calla, y cada vez que un pensamiento negativo te sorprende, no está intentando lastimarte, sino señalar el lugar exacto donde tu alma sigue detenida. Ese punto donde la vida se fracturó un poco. Ese instante donde dejaste una parte de ti esperando una respuesta que nunca llegó. Pero hay algo más profundo, algo que casi nadie entiende.
Cuando un pensamiento se repite, no está llamando a tu mente, está llamando a tu conciencia. La mente reacciona, la conciencia escucha, y es en esa escucha donde comienza la verdadera transformación, porque el pensamiento negativo deja de ser un intruso y se convierte en un puente hacia el origen, hacia la raíz, hacia la memoria emocional que necesita tu luz para liberarse. Y justo cuando empiezas a comprender esto, surge una pregunta inevitable, una pregunta que abre una puerta que casi nadie se atreve a cruzar. ¿Y si aquello que duele no está intentando detenerte, sino guiarte? Porque hay un movimiento aún más profundo que ocurre dentro de ti. Un movimiento que no viene del pensamiento, sino de la sombra que intenta revelarse. Y es hacia ese movimiento que vamos ahora. Hay un instante, casi imperceptible, en el que la mente crea un pensamiento negativo no para herirte, sino para protegerte. Suena extraño, incluso injusto, que aquello que más te duele pueda ser, al mismo tiempo, un acto de defensa. Pero la psique, cuando ha sido herida, aprende a sobrevivir de formas que no siempre son saludables, aunque en su momento hayan sido necesarias. Cuando eras más joven, más vulnerable, más sensible, más expuesto, tu mente encontró estrategias para evitar que el dolor te destruyera. Cerró puertas internas, creó distancias, levantó muros invisibles, interpretó señales donde no había amenaza y, sobre todo, desarrolló un reflejo que hoy te parece oscuro: anticipar lo peor para evitar la caída. Ese reflejo es el pensamiento negativo, y aunque en la vida adulta ya no cumple la función que tuvo antes, la mente sigue repitiéndolo como si tuvieras la misma fragilidad de entonces. No sabe que creciste, no sabe que ya puedes sostener emociones que antes te sobrepasaban. No sabe que tu conciencia se expandió más rápido que tus mecanismos de defensa. Por eso crea alertas, por eso imagina escenarios, por eso te hace dudar incluso de lo que va bien. La mente cree que, si te mantiene alerta, te mantendrá a salvo, pero lo que logra es detenerte. Es como un guardia viejo que patrulla un territorio que ya no es peligroso, convencido de que todavía debe protegerlo. Y cada pensamiento negativo que regresa es su forma de decir: cuidado, no te expongas, no sufras otra vez. El problema es que esta protección antigua termina convirtiéndose en prisión. No permite que avances, que confíes, que te abras, que crezcas. Porque todo lo nuevo es incierto, y la mente teme lo incierto. Prefiere repetir el dolor conocido antes que arriesgarse a sentir algo que no pueda controlar. Pero Jung veía este mecanismo desde otro lugar. Él sabía que la mente no se aferra al pasado por maldad, sino por lealtad. Una lealtad inconsciente a quien fuiste cuando aprendiste a sobrevivir. Una lealtad a la versión más rota de ti, la más sola, la más silenciosa. Y romper este ciclo no es luchar contra la mente, es mostrarle que ya no necesitas esa protección, porque cuando a la mente se le ofrece una nueva forma de seguridad, la seguridad que nace de la conciencia, no del miedo, ella deja de generar ruido, deja de anticipar tragedias, deja de repetir historias antiguas. Pero antes de que eso ocurra, hay un movimiento más profundo que necesita ser comprendido. La forma en que la sombra utiliza estos pensamientos para intentar integrarse. Porque lo que estás a punto de descubrir no es apenas psicológico, es espiritual. Y es justo ese movimiento oculto de la sombra el que cambia por completo la forma en que entiendes tu propia mente. Hay partes de ti que no saben hablar con palabras. Partes que aprendieron a existir en silencio. Que se escondieron cuando la vida las hizo sentir incómodas, intensas, inadecuadas. Esas partes forman lo que Jung llamó la sombra. Todo aquello que tu conciencia no quiso o no pudo aceptar, pero que siguió viviendo dentro de ti, esperando una oportunidad para regresar. La sombra no golpea la puerta, no entra con fuerza, no destruye tu paz. La sombra susurra a través de pensamientos que parecen no tener dueño, a través de sensaciones que no sabes explicar, a través de una tristeza que aparece en días buenos,
o de una inseguridad que surge justo cuando más confiabas en ti. Ella no busca lastimarte, busca integrarse, busca volver a ti, y la forma más sencilla, la más accesible, que la sombra encuentra para comunicarse, es el pensamiento negativo, no el pensamiento racional, no la lógica, no el análisis. La sombra habla desde la emoción que quedó atrapada, y la emoción toma forma de pensamiento para llamar tu atención. Cuando surge ese pensamiento que duele más de lo que debería, que te hunde en un recuerdo que no pediste, que te muestra una versión de ti que ya no te pertenece, no es casualidad. Es la sombra diciendo, mírame, no me dejes aquí, no me ignores otra vez. Pero como nadie nos enseñó a escuchar la sombra, la interpretamos como amenaza. Luchamos contra ella, la negamos. Intentamos alejarnos de lo que sentimos. Construimos religiones mentales basadas en no debo pensar así, tengo que controlar esto, yo ya superé aquello. Y sin saberlo, repetimos el mismo error, empujar hacia abajo lo que pide luz. La sombra no busca aprobación, busca integración, y la integración ocurre cuando tú dejas de pelear con lo que sientes y empiezas a percibir o que está detrás del pensamiento. Porque la sombra no es oscuridad, es luz no expresada. Es la parte tuya que no encontró lugar en el mundo, la parte que aprendió a esconderse para protegerte, la parte que fue juzgada demasiado temprano, la parte que sigue esperando ser recibida. Cuando ella aparece en forma de pensamiento negativo, no ven para disminuirte, ven para completar lo que quedó incompleto. Y mientras más la rechazas, más fuerza toma. No porque te quiera dominar, sino porque su único modo de existir es ser vista. Pero hay un punto crucial, un punto que transforma tu relación con la sombra para siempre. El instante en que dejas de identificarte con lo que ella dice y pasas a observarla. En ese instante la sombra deja de ser amenaza y se convierte en guía, en señal, en camino. Y es precisamente ese giro, ese cambio sutil entre soy esto y estoy viendo esto, el que abre un portal hacia una libertad interior que pocas personas experimentan. Pero para llegar ahí, primero necesitas comprender algo aún más profundo, la trampa de identidad que se forma cuando crees que eres lo que piensas. Y es sobre esa trampa silenciosa que vamos a hablar ahora. Hay un momento, sutil, íntimo, casi invisible, en el que un pensamiento no solo aparece, sino que te convence de que habla en tu nombre. No llega como un visitante, llega como un yo, y sin darte cuenta, empiezas a mirar tu vida a través de esa voz. Una voz que no nace de tu esencia, sino de tus heridas. Una voz que se disfraza de identidad. Es la trampa más profunda de la mente humana, confundir lo que sientes con quién eres. Cuando un pensamiento negativo surge, no dice esto es una emoción antigua. Dice, esto eres tú. Dice, así será siempre. Dice, esto es tu destino. Y tú, acostumbrado a escuchar esa voz desde hace años, terminas creyéndola. No porque sea verdad, sino porque se siente familiar. Jung entendía este fenómeno con una claridad casi espiritual. Él decía que el sufrimiento más intenso no viene del pensamiento en sí, sino de la identificación con él. Porque en el instante en que crees que ese pensamiento eres tú, la sombra deja de ser sombra y se convierte en autoimagen. Lo que era mensaje se vuelve prisión. Y así, sin advertirlo, comienzas a vivir como una versión reducida de ti mismo. Una versión moldeada por viejas memorias. Una versión que repite patrones que ya no te representan. Una versión que se mueve desde el miedo, no desde la conciencia. Piensa en cuántas veces dijiste yo soy así, cuando en realidad estabas describiendo tu dolor. Piensa en cuántas veces repetiste esto siempre me pasa, cuando en verdad estabas mirando el mundo con los ojos de una herida antigua. La identificación crea un personaje interno, un personaje que cree conocer el futuro, un personaje que anticipa lo peor.
Un personaje que se protege con pensamientos oscuros porque fue eso lo que aprendió a hacer para sobrevivir. Pero ese personaje no es tu esencia. Es tu pasado actuando en tu presente. La belleza, la verdadera belleza, comienza cuando descubres esto. Cuando te das cuenta de que cada pensamiento negativo es, en realidad, una interpretación, no una verdad. Una memoria emocional, no una profecía. Un fragmento, no tu totalidad. Y en el momento en que observas el pensamiento sin convertirlo en identidad, algo se abre dentro de ti. Una distancia, un espacio, un silencio, un territorio pequeño pero suficiente para que tu conciencia respire otra vez. Ese espacio es el inicio de la libertad, porque si el pensamiento no eres tú, entonces tú eres quien está mirando, quien siente sin perderse, quien escucha sin desmoronarse, quien se mantiene presente incluso cuando la mente intenta arrastrarlo hacia atrás. Pero hay un movimiento aún más profundo, uno que comienza justo cuando esta brecha interna se abre. Un movimiento que revela por qué la repetición de pensamientos no es un castigo, sino un llamado espiritual que intenta llevarte a un lugar que la mente nunca podría describir. Y es hacia ese llamado, suave, insistente y sagrado, que vamos ahora. Hay una verdad que casi nadie sospecha. Los pensamientos negativos que regresan no están intentando destruirte, están intentando guiarte. La repetición no es castigo, no es señal de debilidad, no es una falla de tu mente, es un lenguaje, una forma de comunicación que la psique usa cuando necesita que mires hacia un lugar que has ignorado por demasiado tiempo. La repetición es insistencia emocional, y la insistencia es una súplica de tu alma. Cuando un pensamiento vuelve una y otra vez, no está hablando del presente, está llamándote desde el origen, desde la raíz emocional donde todo comenzó, desde un punto de tu historia que quedó incompleto, un punto que sigue vibrando dentro de ti, esperando ser atendido. Jung decía que lo inconsciente no descansa hasta encontrar la luz de la conciencia, y cuando no la encuentra, repite, porque no sabe hacer otra cosa. La repetición es el camino más directo que la psiquis encuentra para decir, aquí hay algo que necesita ser visto. Y mientras más ignoras ese llamado, más fuerte se vuelve. No para torturarte, sino para despertarte. Piensa en eso por un momento. ¿Qué pasaría si esos pensamientos que tanto te cansan no fueran enemigos, sino mensajeros? ¿Qué pasaría si cada vez que regresan, estuvieran revelando el punto donde tu alma se quedó detenida? ¿Qué pasaría si lo que crees que te sabotea es en realidad lo que intenta liberarte? La repetición solo existe donde hay energía atrapada. Esa energía busca salida, busca cierre, busca expresión. Y como no encuentra palabras, se transforma en pensamiento, en sensación, en emoción repetida. La mente moderna se desespera ante esto, quiere que todo desaparezca rápido. Pero la conciencia profunda, la que Jung intuía, sabe que nada se va hasta que es abrazado. Nada se disuelve sin antes ser reconocido. Cuando la repetición aparece, no dice has fallado. Dice, tu alma está aquí. Dice, todavía hay luz que traer a este lugar. Y es en el preciso momento en el que empiezas a escuchar esta llamada, cuando algo dentro de ti comienza a cambiar. La repetición pierde su rigidez. El pensamiento ya no invade, solo toca. Ya no arrastra, solo señala. Ya no domina, solo recuerda. Porque la repetición nunca quiso controlarte, quiso despertarte. Pero antes de que ese despertar ocurra por completo, hay un punto crítico que casi todos pasan por alto. El instante en que la mente proyecta hacia adelante el dolor que no logró resolver hacia atrás. El instante en que la historia vieja se transforma en miedo al futuro. Ese punto es donde se construye la prisión emocional más profunda y también donde comienza la salida. Y es sobre esa proyección silenciosa, esa forma sutil en que tu mente usa el ayer para anticipar el mañana, que vamos a hablar ahora. Hay un momento,
casi imperceptible, casi sagrado, en el que algo dentro de ti cambia de dirección. Es tan sutil que, si no estás atento, pasa desapercibido. No es un grito, no es un milagro, no es un despertar repentino, es apenas un susurro, una pausa, un espacio diminuto donde por primera vez observas el pensamiento antes de seguirlo. Ese instante es la ruptura. Hasta entonces, cada pensamiento que aparecía te arrastraba como una corriente fuerte que no podías controlar. Había un impulso automático, casi reflejo. La mente hablaba, y tú obedecías. La emoción aparecía, y tú te identificabas. La memoria regresaba, y tú la revivías como si fuera presente. No había distancia, no había conciencia, solo reacción. Pero en el momento de ruptura algo se separa. Un tú silencioso se despierta detrás del pensamiento. No lo empuja, no lo combate, no lo niega, simplemente lo ve. Y al verlo, el pensamiento pierde parte de su fuerza. Es como si su estructura se aflojara, como si su voz se volviera menos convincente, como si la historia que contaba ya no tuviera el mismo poder sobre ti. Porque ahora hay un testigo, y un pensamiento observado no tiene la misma autoridad que un pensamiento creído. Jung decía que la conciencia no elimina la sombra, pero la ilumina. Y cuando algo es iluminado, deja de gobernarte desde dentro. Deja de controlar tus emociones sin que lo notes. Deja de repetirse con la misma intensidad. Porque lo que fue visto ya no necesita gritar. Ese instante en el que observas sin obedecer es el punto en el que tu energía comienza a regresar a ti. Lo que antes estaba atrapado en el pasado empieza a liberarse. La repetición se suaviza. La identidad mental se afloja. La sombra deja de actuar desde la oscuridad. Es como si una puerta se abriera dentro de ti. Una puerta que siempre estuvo allí, pero que nunca habías visto, porque tu atención estaba atrapada en el ruido del pensamiento. Y cuando esa puerta se abre, aparece un espacio nuevo. Un espacio que, aunque pequeño, contiene algo precioso: presencia, lucidez, respiración interna. Ese espacio es suficiente para que la historia interna comience a cambiar. Suficiente para que el ciclo pierda ritmo. Suficiente para que tú, y no tu mente, determines el próximo paso. Pero hay algo aún más profundo que ocurre después de esta ruptura: la reconstrucción interior. Ese momento en el que no solo dejas de ser arrastrado por los pensamientos, sino que recuperas la energía que ellos consumían. Ese momento en el que dejas de sobrevivir y comienzas a vivir. Y es hacia ese renacimiento silencioso, esa transformación que surge desde dentro, que vamos ahora. Hay un momento, casi imperceptible, casi sagrado, en el que algo dentro de ti cambia de dirección. Es tan sutil que, si no estás atento, pasa desapercibido. No es un grito, no es un milagro, no es un despertar repentino, es apenas un susurro, una pausa, un espacio diminuto donde por primera vez observas el pensamiento antes de seguirlo. Ese instante es la ruptura. Hasta entonces, cada pensamiento que aparecía te arrastraba como una corriente fuerte que no podías controlar. Había un impulso automático, casi reflejo. La mente hablaba y tú obedecías. La emoción aparecía y tú te identificabas. La memoria regresaba y tú la revivías como si fuera presente. No había distancia, no había conciencia, solo reacción. Pero en el momento de ruptura algo se separa. Un tú silencioso se despierta detrás del pensamiento. No lo empuja, no lo combate, no lo niega. Simplemente lo ve, y al verlo, el pensamiento pierde parte de su fuerza. Es como si su estructura se aflojara, como si su voz se volviera menos convincente, como si la historia que contaba ya no tuviera el mismo poder sobre ti, porque ahora hay un testigo, y un pensamiento observado no tiene la misma autoridad que un pensamiento creído. Jung decía que la conciencia no elimina la sombra, pero la ilumina. Y cuando algo es iluminado, deja de gobernarte desde dentro. Deja de controlar tus emociones sin que lo notes. Deja de repetirse con la misma intensidad.
porque lo que fue visto ya no necesita gritar. Ese instante en el que observas sin obedecer es el punto en el que tu energía comienza a regresar a ti. Lo que antes estaba atrapado en el pasado empieza a liberarse. La repetición se suaviza. La identidad mental se afloja. La sombra deja de actuar desde la oscuridad. Es como si una puerta se abriera dentro de ti. Una puerta que siempre estuvo allí, pero que nunca habías visto, porque tu atención estaba atrapada en el ruido del pensamiento. Y cuando esa puerta se abre, aparece un espacio nuevo. Un espacio que, aunque pequeño, contiene algo precioso. Presencia, lucidez, respiración interna. Ese espacio es suficiente para que la historia interna comience a cambiar. Suficiente para que el ciclo pierda ritmo. Suficiente para que tú, y no tu mente, determines el próximo paso. Pero hay algo aún más profundo que ocurre después de esta ruptura. La reconstrucción interior. Ese momento en el que no solo dejas de ser arrastrado por los pensamientos, sino que recuperas la energía que ellos consumían. Ese momento en el que dejas de sobrevivir y comienzas a vivir. Y es hacia ese renacimiento silencioso, esa transformación que surge desde dentro, que vamos ahora. Hay un punto en el camino en el que comienzas a sentir algo que nunca habías notado con tanta claridad. No es euforia, no es alivio inmediato, no es una explosión de luz que te deja sin palabras, es algo más tranquilo, más maduro, más verdadero. Es la sensación de que tu energía, por fin, está regresando a ti. Durante años tus pensamientos negativos, esos mismos que tanto te agotaban, funcionaban como pequeñas fugas internas. Cada vez que aparecían, drenaban un poco de tu fuerza, un poco de tu claridad, un poco de tu presencia. No porque fueran malos, sino porque se originaban en lugares de ti que aún estaban heridos, inconclusos, fragmentados. Pero después de la ruptura, después de ese instante en el que comienzas a observar sin obedecer, algo cambia. Ya no reaccionas automáticamente. Ya no sigues la corriente del pensamiento que te empuja hacia abajo. Ya no te confundes con la voz que te repite la misma historia de siempre. Y esa pequeña distancia, ese pequeño espacio entre tú y tu mente, abre un camino nuevo dentro de ti. Es el camino de la liberación. Jung decía que cuando la energía psíquica deja de estar atrapada en un conflicto inconsciente, vuelve a fluir hacia la vida. Y eso es exactamente lo que sientes ahora. Lo que antes era ruido empieza a callar. Lo que antes era peso empieza a aligerarse. Lo que antes te dominaba empieza a disolverse. No porque haya desaparecido, sino porque ya no te pertenece del mismo modo. Tu energía regresa cuando dejas de sostener lo que ya no necesitas. Y al regresar, trae consigo una lucidez diferente, una calma que no depende del silencio externo, sino de tu presencia interna. Una claridad que no surge de pensar más, sino de pensar menos. Una sensación de estar aquí, en este momento, sin ser arrastrado hacia lo que ya pasó, ni hacia lo que temes que pueda venir. Es un renacimiento silencioso, una reorganización interior que acontece sin aplausos, una expansión que nadie ve desde fuera, pero que tú sientes en lo más profundo. Tu respiración cambia, tu postura cambia, tu mirada cambia, hasta tu voz se vuelve otra. No porque te hayas convertido en una nueva persona, sino porque finalmente dejaste espacio para que tu verdadera presencia emergiera. Esa presencia que siempre estuvo ahí, debajo de capas de defensa, de miedo, de repetición, de historias desgastadas. Pero este proceso, aunque poderoso, no está completo. Falta un movimiento final, un movimiento que integra todo lo que sentiste hasta ahora, porque la mente puede liberarse, pero el cuerpo también guarda memorias, y para que el pasado suelte completamente tu mano, es necesario que esa liberación llegue donde el pensamiento no alcanza, al cuerpo, a la respiración, al ritmo silencioso de tu existencia. Y es hacia ese puente, el que conecta mente, alma y cuerpo, que vamos ahora. Hay algo que muy pocos comprenden sobre la mente humana.
Los pensamientos no viven solamente en la cabeza, viven en el cuerpo. Se adhieren al pecho, a la garganta, al estómago, a los hombros. Se convierten en tensión, en cansancio, en nudos invisibles que respiras sin darte cuenta. Porque lo que la mente repite, el cuerpo lo memoriza. Y lo que el cuerpo memoriza, la mente lo reproduce. Por eso, romper un ciclo mental no es un acto intelectual. Es un proceso somático, profundo, espiritual. Jung intuía esta verdad con una claridad sorprendente. Él comprendía que la conciencia no habita solamente en el pensamiento, sino en la forma en que respiras, en la manera en que caminas, en la suavidad o rigidez con la que sostienes tu propio cuerpo. Por eso, cuando la mente comienza a liberarse, el cuerpo es el siguiente en despertar. Quizás ya lo sentiste, ese instante en el que surge un pensamiento negativo y el pecho se cierra, ese recuerdo que aparece de repente y el estómago se tensa, esa ansiedad que llega sin explicación y la respiración se vuelve corta y frágil. No es casualidad, es memoria corporal. El cuerpo recuerda lo que tú intentaste olvidar. El cuerpo guarda lo que la mente oculta bajo historias. El cuerpo habla cuando la mente calla. Y cuando inicias el proceso de romper el ciclo mental, el cuerpo necesita caminar contigo, porque si no lo hace, una parte de ti avanza mientras otra permanece atrapada en el pasado. Esa división interna crea agotamiento, resistencia y recaídas. Pero cuando el cuerpo entra en el proceso, algo profundo comienza a transformarse. La respiración abre espacios donde antes había dureza. Los músculos sueltan tensiones que cargabas desde hace años. La energía fluye hacia lugares que habían permanecido inmóviles, y ese movimiento silencioso es, en sí mismo, una forma de curación. Transformar la mente a través del cuerpo es permitir que la liberación llegue a zonas donde el pensamiento no tiene acceso. Es iluminar rincones escondidos, es desarmar viejas defensas, es enseñar al sistema nervioso que ya no vive en el peligro de antes, que ahora puede soltar, que ahora puede confiar, que ahora puede respirar sin miedo. Cuando el cuerpo se abre, el pensamiento pierde autoridad. Cuando el cuerpo suelta, la mente deja de luchar. Cuando el cuerpo respira, la sombra deja de proyectarse. Porque la respiración es el puente entre lo que viviste y lo que estás viviendo ahora. El puente entre la memoria y la presencia. El puente entre la repetición y la libertad. Y antes de cerrar este viaje, atravesaremos ese puente juntos. Un instante breve pero profundo, donde el cuerpo te permitirá sentir lo que la mente por fin comprendió, que el pasado ya no necesita sostenerte. Y es hacia ese momento de integración, suave, íntimo, transformador, que vamos ahora. Hay un momento, silencioso, íntimo, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti se afloja. No sabes exactamente cuándo sucede, no hay un anuncio, no hay un gesto grandioso, solo una sensación suave como una brisa que cambia de dirección sin que te des cuenta. Es el instante en que el pasado deja de empujarte hacia atrás y comienza a soltarte. Ese momento no llega como un final, llega como un regreso, como si una parte de ti, que había estado perdida en alguna esquina de tu historia, finalmente hubiera encontrado el camino de vuelta a casa. Durante mucho tiempo, pensaste que tus pensamientos negativos eran el enemigo. Intentaste empujarlos, ignorarlos, silenciarlos, reemplazarlos. Pero hoy, después de este recorrido, quizás puedas ver algo nuevo. Esos pensamientos no venían para dañarte, venían para liberarte, venían para mostrarte el lugar donde tu alma todavía esperaba ser reconocida. Venían para recordarte que ninguna herida desaparece olvidándola, sino iluminándola. El pasado no suelta tu mano cuando lo vences. La suelta cuando lo ves, cuando lo reconoces sin miedo, cuando lo miras sin convertirlo en identidad. Y en ese reconocimiento la mente deja de repetir. La sombra deja de esconderse, la memoria deja de doler, porque todo lo que encuentra luz,
encuentra descanso. Ahora, para que esta comprensión no quede solo en la mente, sino que también llegue al cuerpo, ese cuerpo que cargó silenciosamente emociones que no podía nombrar, quiero que hagamos un breve ejercicio de respiración. No es una técnica, no es un ritual rígido, es apenas un momento de presencia, un puente para integrar todo lo que despertó dentro de ti. Respira hondo, muy hondo. Deja que el aire entre como si fuera luz. Siente el pecho abrirse apenas un poco más de lo habitual. Ahora detén el aire un instante, solo un instante. Ese pequeño silencio es tu conciencia observando. Y ahora suelta, lentamente, como si estuvieras dejando ir una historia antigua, una tensión antigua, un pensamiento antiguo. Repite una vez más. Inhala, siente, pausa, observa, exhala, suelta. No necesitas hacer más. Tu cuerpo entendió, tu mente escuchó, tu alma abrió el espacio que había estado esperando durante años. Este es el verdadero final del ciclo, no el día en que los pensamientos desaparecen, mas el día en que ya no tienen fuerza para gobernarte. El día en que recuerdas que tú eras la luz detrás de todo esto. El día en que tu energía vuelve a ti. El día en que comprendes que avanzar no es correr, es regresar a tu propio centro. Y ahora que estás aquí, en este punto de claridad silenciosa, lo único que queda es caminar hacia adelante. No como quien huye del pasado, sino como quien ya no necesita arrastrarlo. Porque cuando la conciencia despierta, el pasado deja de ser prisión y se convierte finalmente en historia.